Sí, descendiente, y yo fui picapedrero también. Soy tercera generación de picapedrero. Mi abuelo, mi papá, y después yo trabajé hasta no hace mucho. Tengo 62 años, cumplo 63 en noviembre ahora, y trabajé hasta hace 10 años fácil en la piedra. O sea, el trabajo de la piedra, contrariamente a yo una vez hablando con Nario, o sea, el libro de Nario llega hasta, yo no me acuerdo bien el año, pero habrá llegado hasta la década del 40 aproximadamente, quizá tal vez un poquito más. Y yo lo que le explicaba a él era que después el trabajo de la piedra continuó, si bien no en forma, o sea, no había tanta gente trabajando cortando piedra, pero el trabajo manual siguió en la piedra igual, porque nosotros cortábamos piedra con mi papá, en este caso no mi abuelo ya, porque ya era viejito, y después inclusive ya había fallecido. Nosotros seguíamos cortando piedra para mandar a molinos de molienda, para hacer el cerámico, para hacer el sanitario. Y eso en el libro de Nario no estaba contemplado. No sé si sería porque no sería demasiado significativo, el trabajo sería realmente no sería demasiado importante. O sea, la profesión de picapedrero no se perdió en la década del 40 o comienzo de los 50. Continuó, si bien no a tener gran escala, pero continuó. Además, siguió el trabajo. Nosotros hasta hace 10 años atrás todavía seguíamos cortando piedra. Ahora creo que ya se ha perdido bastante, porque la piedra se fue reemplazando con otra cosa. Mi abuelo Leonardo Pugioni, él vino de Sardegna, de Nuoro, a comienzos, él creo que llega junto con el año 1912. Creo que poca diferencia de la llegada de él a Tandil cuando se cae la piedra movediza. Mi papá es L'Oreal Pugioni y yo soy Eduardo Pugioni. O sea, yo con mi abuelo no llegué a trabajar por una cuestión generacional. Trabajé con mi viejo, con mi papá. Con mi papá sí trabajé varios años. Y o sea, el trabajo que hacíamos nosotros era enviar esa piedra que recién les comentaba. Así que soy la tercera generación. Conmigo ahí se terminó el trabajo, porque después ya mi hijo ya se dedicó a otra cosa. También porque el trabajo ya iba desapareciendo, ¿no? Pero además de eso porque ya no daba para seguir trabajando en esto. Es un trabajo artesanal, por lo tanto es un trabajo difícil de aprender. Ahora estábamos viendo acá, como los chicos del taller de picapedreros explicaban cómo se cortaba la piedra y eso. Entonces es un trabajo, ya te digo, todo manual. Nosotros no teníamos gran tecnificación, por lo tanto se había que hacer mucha fuerza, ¿viste? Un trabajo yo de hecho tengo hernia de disco, de haber trabajado siempre haciendo fuerza, y sí, ese trabajo es duro. Y, mejor dicho, no cambió demasiado de aquel entonces, de cuando trabajaban los hijos picapedreros, ahora no había cambiado demasiado. El trabajo era básicamente el mismo, cortar la piedra a mano, con una punta y un martillo, y el trabajo era prácticamente el mismo, en ese sentido no había cambiado nada. La veta se le llamaba seda. El corte de la piedra, el corte natural de la piedra se llama seda. Y bueno, a partir de ahí parten todos los otros cortes de la piedra. Y lo que pasa es que en el grano grueso, porque se divide entre el grano grueso y el grano fino de la piedra. Si uno, por ejemplo, ve los cordones de la calle, en el centro hay mucho empedrado todavía y en los cordones se puede ver. Si uno presta atención, eso se lo explicaba a mi hija y a mi señora, inclusive también a mi yerno, la piedra tiene como unas liñitas, como unas rayitas, y esa es la seda de la piedra. Si uno presta atención, la va a ver. Eso sería lindo filmarlo para que lo vieran. Fueran por las calles donde está empedrado y están los cordones de piedra, lo había puesto, y entonces se van a ver los cortes. El grano grueso, el corte se ve mucho mejor, se ve más fácil. En cambio, en el grano fino, que era la piedra que trabajábamos nosotros, era mucho más difícil verlo, porque el grano es mucho más cerrado, y entonces de esa manera, si uno presta atención, se pueden llegar a unas liñitas, pero se confunde más fácil. En cambio, la manera que uno tenía de ver el corte era, como decían los viejos, de saliente a poniente. Entonces, de acuerdo a los puntos cardinales, uno se ubicaba en la cantera que estaba, y entonces de esa manera tenía la idea de cómo, cuando uno hacía barreno y tiraba la piedra abajo, de esa manera tenía idea de dónde venía la piedra para rumbearse, para después cortarla. Entonces, la piedra de la parte de arriba, por lo general, tenía una cáscara. Le llamamos cáscara porque tenía un tono distinto la piedra de la parte de arriba, y era como un tono, si bien la piedra era toda gris, arriba tenía un tono más oscuro, como si fuera un tono marrón.
Esa era la cáscara, se le decía la parte de arriba. Esos cortes de arriba eran cortes buenos. Entonces uno tomaba como referencia esa cáscara de la parte de arriba y entonces sabía que ahí estaban los cortes buenos de ese lado. Una vez que caía abajo, las piedras se parten en varios pedazos. Otra cosa, nosotros cuando hacíamos barrenos, los barrenos que hacíamos nosotros los cargábamos con pólvora. Porque de esa manera, cuando la piedra caía abajo no se destruía tanto. Quedaban pedazos grandes y nos daba oportunidad de cortar. Haciendo cordones, haciendo adoquines, granitullos del 10x10, adoquines de más grande, la medida más grande. Entonces de esa manera nosotros teníamos una referencia cuando la piedra caía abajo, y entonces de esa manera la podíamos cortar. ¿Qué cambió, a grosso modo, de la época de tu abuelo a la tuya? No, mucho. Nosotros, o sea, en la época en la que trabajaba mi abuelo, cuando él llegó acá siendo muy chico, se trabajaba en ese entonces, era un trabajo casi cautivo que tenía en las canteras. Cada cantera, Cerro Leones, Montecristo, San Luis, Movediza, en cada una de las canteras había una comunidad trabajando. Y entonces cada uno que llegaba a ese lugar era una especie de prisionero, porque era así, trabajaban a destajo, de sol a sol, y en ese entonces se les pagaba con plecas, una especie de moneda que acuñaba, que no solamente pasaba en las canteras, tengo entendido que en muchas estancias pasaba lo mismo. Entonces, el patrón, el dueño de la cantera, que era el que te contrataba, tenía a su vez una proveeduría, una especie de proveeduría. Entonces te pagaba con esa pleca y vos no contabas con plata, no te pagaban con dinero constante y sonante, te estaban pagando con ese instrumento que a su vez tenías que cambiarlo en la proveeduría del patrón. Se cerraba el círculo y vos estabas prisionero, no tenías más remedio que caer en ese patrón para comprar lo que precisaras, desde comida, ropa, todo. Era una especie de prisionero de ese lugar. Eso después cambia a raíz de las huelgas obreras y del trabajo y de las luchas obreras de aquel entonces. Mi abuelo formó parte, mi abuelo era anarquista, así que mi abuelo supo bien de qué era ese trabajo. En el libro de Nario aparecen todos estos detalles de lo que fue. En el libro de los Pedreros. Entonces, a raíz de las luchas y de las conquistas obreras es como logran zafar de eso. La explotación siguió, pero ya no era tan alevoso como era en ese entonces. Después las cosas, bueno, obviamente ya fue mejorando y las condiciones de trabajo fueron otras. Cuando trabaja mi papá, cuando mi papá empieza a trabajar, ya eso no pasaba. Ya eso, ellos seguían cortando piedra para mandar a Buenos Aires, sobre todo, todavía mandaban para hacer calles. Después, bueno, se deja de hacer, cuando aparece el asfalto, desaparecen las calles de Adopinar, de Pedral. Y entonces se empieza a cortar piedra para otras cosas. Pero ya el trabajo había cambiado, ya era otra cosa. Y cuando empiezo a trabajar yo, también seguía evolucionando el trabajo, pero de aquella primera época del trabajo de los picapedreros, después ya con el trabajo con las luchas obreras, todo eso, por suerte fue evolucionando. Pero la pasaron mal en aquellas primeras épocas. Sobre todo porque vos tenés en cuenta aquellos años cuando vinieron estos gringos, estos panos, estos gallegos que venían a trabajar a la Argentina, estaban ahí, que no conocían el idioma en muchos casos, así que eran cautivos de ese lugar y la pasaron mal, realmente la pasaron mal. Eran muchas horas de trabajo y no ver otra cosa, además del atraso que tenían, ¿no? Con la gente. Pero eso sí, en este caso vinieron muchos anarquistas y cuando vinieron los anarquistas fueron los que movieron un poco la cosa y ahí se hicieron valer. Mi abuelo vino a trabajar a la cantera San Luis. Él formó parte de un movimiento, una huelga grande que hubo en las canteras, y él fue uno de los cabecillas. Mi abuelo era muy chico todavía, pero él ya traía las ideas, el anarquista ya las traía. Él llega solo acá, era muy chico, tenía 14 años. 14 y 15 años. Entre 14 y 15 años. Entre 14 y 15 años tenía. Es más, en el barco se conoce con mi abuelo, son de la misma región de Cerdeña. Mi abuela de Moro, mi abuelo de Moro y mi abuela de Sasa. En San Luis, y bueno, como buen anarquista, vio lo que se estaba haciendo para el obrero y bueno. Y entonces surgieron los primeros combates, ¿no? El patronal y las primeras rebeliones obreras. Y bueno, tenía que terminar como terminó, lo terminan expulsando, lo echan a él y a varios más. Y sobre todo los dos cabecillas, que eran mi abuelo y este hombre, que no recuerdo el nombre. Ahí mi abuelo, con varios más, deciden hacer un emprendimiento.
llamaron Cantera La Comuna. Y era un emprendimiento de anarquistas, donde trabajaban haciendo una especie de cooperativa, donde iban o sea, todos iban a cobrar exactamente lo mismo. Desde el oficial cortador, que le llamaban, que era el que más sabía, hasta el bochín, que era el que se llamaba el que llevaba la herramienta, que traía la herramienta para afilar y eso. Todos iban a cobrar lo mismo. Así, muy bien repartida la cosa. Desgraciadamente no funcionó el tema porque, bueno, eran seres humanos y en definitiva había algunos que no trabajaban lo que correspondía y, bueno, finalmente la cosa no prosperó, pero era una iniciativa realmente muy encomiable, era una iniciativa muy buena. La Cantera de la Comuna todavía está el cerrito donde tuvieron esta iniciativa, que es del desvío Aguirre, ubicado el desvío Aguirre, Sí, sí. ahí atrás todavía está la canterita. Vos sabés que yo algún día tengo que tratar de llegar a esa ciudad. Cuando esto no prospera, mi abuelo decide finalmente irse a la cantera de Montecristo, que es donde siguió trabajando y donde después fue a trabajar mi papá. Bueno, en ese entonces ya él trabajaba ahí en la cantera, ya desde muy chico todavía empezó a trabajar ahí. Y después donde fui a trabajar yo. Vos empezaste a trabajar a los 14 años, o sea, en el año 74, 75. Trabajé ahí, en la cantera de Montecristo y en la cantera de la Aurora. La cantera de la Aurora es donde está el Valle del Picapedrero. Y la cantera de la Aurora, yo ya no era tan joven, yo tenía más de 20 años. O sea, la cantera de la Aurora no se dejó de trabajar hace tanto tiempo. Lo que pasa es que lo mismo pasó en Montecristo. La civilización fue avanzando, no se podía hacer voladuras ni nada, entonces las canteras hubo que dejar de explotarlas por una cuestión de cercanía. Nosotros trabajamos paralelamente de Montecristo y la Aurora, trabajamos las dos canteras. Las dos eran grano fino, la de Montecristo era grano fino, nada más que la de la Aurora era un poquito más blandita y era un granito más bien rosado, era estilo a la piedra de Olavarría, era parecida a la piedra de Olavarría. Era un granito muy lindo para trabajar, un poquito más blanda. Un dato, una anotación. La piedra, cuanto más dura, mejor venía para nuestro trabajo. Nosotros que matábamos estos cordones para hacer los molinos de molienda, tenía que ser lo más dura posible porque esa piedra después se mezclaba con la masa, con la pasta esa que hacían para hacer el cerámico y el sanitario. Por lo tanto, cuanto más dura era la piedra, mejor más servía para este tipo de trabajo. Entonces era mejor la piedra de Montecristo que la de la Aurora. Y volviendo a la experiencia de la comuna, ¿cuántos eran? Vos sabés que eso yo nunca lo tuve demasiado claro, porque en realidad yo se lo sabía hablar con mi abuelo, otro comentario al margen. Mi abuelo me quería contar muchas cosas de aquella época, cuando yo era muy chico, y no le prestaba atención. Te digo la verdad, no le prestaba atención, yo tendría, qué sé yo, 14, 15, 16 años. Cuando yo quise informarme bien de ese tema, porque a mí me gusta mucho la historia, decir que todo eso me volvía loco. Entonces cuando yo le quería preguntar cosas, él estaba muy viejito, y entonces se emocionaba y se ponía a llorar. Y mi tía, entonces me acuerdo que convivían ahí con él, enseguida lo retaba que no hablara de eso porque le hacía mal y se ponía a llorar. Así que hay muchas cosas que por ahí no me quedaron muy claras. Mi viejo me sabía contar eso, pero él tampoco lo tenía demasiado claro la cantidad. Pero vos calcular que no era una comunidad muy grande porque la cantera era chica, no era muy grande. Porque hubo algunos que fueron, estuvieron un tiempito, después se dejaron, se fueron a trabajar a otro lado. Así que calcular es que no creo que hayan sido más de 10, 15 personas, ha sido un grupo chico. Ponele que haya sido 20 en su momento cuando arrancaron. Según la investigación de Hugo Nario, mentores ideológicos fueron Leonardo Pugioni, mi bisabuelo, Félix Padellini y otros libertarios como ellos es Bangués, Varona y Maurant, que eran los más jóvenes. Verona. Verona. Yo no tengo muy claro cuánto dura el proyecto, el proceso de la comuna. Porque mi abuelo me contaba, yo contaba recién, que mi abuelo no me podía contar muchas cosas cuando ya era viejito porque se emocionaba y se volvía loco. Y entonces mi viejo había muchas cosas que no sabía. No sé cuánto duró la prueba, ese incentivo que tuvieron. Un año. Un año nada más. Sí.
sé que mi abuelo me contaba, nosotros queríamos, dice, que el cadenero cobrara lo mismo, dice, que el cortador. Yo no sé particularmente qué era el cadenero, y entonces fue como que, en definitiva, eso también me lo contaba Nario, porque Nario, cuando hace el libro de Nario lo debe conocer. ¿No? Sí. Y entonces, muchas cosas para mí me las contaba Nario, que no había servido la experiencia, porque había muchos que se tiraban la chanta, digamos. Entonces, por eso fue que fracasó tan Yo creo que también es algo que yo estudié además el proyecto con mis alumnos, con mis estudiantes, yo soy maestra de primaria. Hay algo que mis estudiantes en algún momento me dijeron, que yo la verdad que está en el libro de Nario, pero ellos dicen algo como que era muy difícil en ese momento ser una semillita pequeña en algo que estaba creciendo muy grande. El modelo capitalista en ese momento era realmente muy creciente y una sociedad individualista o que corría hacia el individualismo, era muy difícil pensar en comuna. Y eso del testimonio de mi bisabuelo, que dice que era muy difícil pensar en una sociedad solidaria, creo que tiene que ver también con eso, con la corriente que venía en un momento de la sociedad. Yo lo que me acuerdo que el abuelo contaba el tema de la comuna, por la comuna de París y por todo. No olvidemos que los nombres de los anarquistas tenían mucho que ver con la Revolución Francesa también, Claro. con el Florian. Mi tía se llamaba Armonía. Libertad, Floreal, digamos, teniendo en cuenta el calendario de la Revolución Francesa. Y entonces, mi abuelo me quería contar eso. Él, por ejemplo, me recitaba cosas de la Divina Comedia del Dante. Y yo no entendía nada de lo que decía, porque el abuelo era muy leído, un tipo recontra instruido, y siendo un tipo que no había tenido instrucción casi, porque el tipo era autodidacta, muchas cosas que sabía. Tenía una contra, que el hijo era muy machista. En ese sentido mi abuelo siempre iba al cine y se iba solo. Iba a pasear y aparecía solo. Hay fotos donde están siempre solos. En ese sentido la mujer era bastante, para ello era Catalina. Bungie. Creo que lo castellanizan el apellido, Claro, porque me parece que era Bungie con GH y acá aparece Bungie. Es más, le decían hasta Bungui, le decían muchos viejos, lo nombraban así, Bungui. Hay cosas que la recuerdan, lo que fueron aplicando ahí muy Y en el diario hay muchas partes que hablan sobre el rol de la mujer, del amor libre, sobre la igualdad de las mujeres. Si pregonaba una cosa, decía otra. El tipo en ese sentido era súper estricto. O sea, entre lo que decía y lo que pregonaba, el tipo en ese sentido nunca tuvo dobleces. Eso me llamó la atención. Pero que era machista, sí, era muy machista. Mi abuela la maltrataba bastante, creo que ella conoció a mi abuela también y sufría mucho la abuela. Sí, de hecho las fotos que hay de Catalina es una persona que en su actitud es una persona muy sometida, siempre con los hombros bajos, que están ahí todos mirando a alguien que está sacando una foto y Catalina está mirando para otro lado. Es una actitud de sometimiento completo, que se reve, que no la pasaba bien. Eso a mí me impacta un montón. Mi abuelo iba al cine solo. Hay fotos. El lugar de sociabilidad anarquista en Tandil en la década del 20 era el Teatro Cervantes, Claro, que no es el que está, el que se mantiene en pie, sino que es el que demolieron, el que está en Alem. Y ahí hacían los mitines, hacían las peladas que le decían. Eran 6 hermanos, ¿no? Era re que lo cuente, era Libertad, Floreal, Rubén, Armonía y Leonardo, 5. Sí, 5. ¿Y alguno de ellos fue también anarquista? No, mi abuelo, perdón, mi papá radical, se hizo radical toda la vida. Leonardo, el más chico, era socialista y los otros, yo te diría que odiamos la política. Lo que pasa es que mi abuelo era un tipo que estaba armado, ¿viste? Era de época que en aquel entonces no se le caía el revólver en la cintura, ¿viste? Era un tipo pesado, como era todo el anarquista, cagarse a tiro con el milico, no tenía problema. Y entonces, como que lo hizo sufrir un poco a toda la familia con el tema de eso. ¿Viste? Los porteros había que andar escondiéndose por el tema que lo perseguían los milicos. Entonces él me contaba por ahí historias que era en la época de los conservadores, por ejemplo, y bueno, eso lo que sabe historia. Y entonces y salían a faenar. No
infame entonces salían a faenar animales y lo escondían entre la misma. Y él iba armado, y los porteros la cara los andaba buscando, y se tiroteaban con la cara, no había vuelta. Entonces todas esas cosas, esas peripecias que le hizo correr a la familia hicieron que odiara la política, y sobre todo el anarquismo. Pero el abuelo en ese sentido tenía un sentido de la justicia y ellos salían a repartir carne entre las familias que les faltaba para comer. Obviamente si no tenían sustento, no tenían forma de sustentarse, así que salían a repartir la carne. Anarquistas expropiadores se llamaban, decía Osvaldo Valla. Sí, en ese sentido el abuelo, yo me lo sabía contar, yo me acuerdo clarito cuando dice que por ahí le veían los milicos que andaban cuando le veíamos el coso ese petón que tenía arriba, sí, obviamente. Y capturaban a alguno, lo llevaban a la comisaría y ahí le hacían... Sí. El que caía, vos sabés que ese volvía todo maltrecho. Pero para agarrar a los anarquistas de esto, bueno, yo no creo que lo iban a agarrar vivo, eso seguro. Para como un anarquista chiquitito, un gringo chiquito que se metía por todos lados. Yo me acuerdo siempre que el viejo era ya grande y se ponía a contar cosas, y yo me acuerdo siempre la mirada. Tenía la mirada de un tipo súper decidido, era un tipo que contaba algo y se le prendía de forma distinta la mirada. Y ya era un tipo de más de 80 años. O sea que los tipos eso no me agaban, eso iban diciendo. Una pregunta que hacemos un poco a todos. ¿Extrañaban el lugar de donde habían venido? ¿No sabes que eso es una cosa que nunca la hablamos realmente con mi abuelo? No, en particular no. La verdad que yo creo que tal vez lo que mi abuelo vino de tan chico, por ahí capaz que en ese sentido no alcanzó a... Es más, yo creo que hasta el último tiempo ya casi ni se acordaba del idioma. En vez de decir teníamos, decía teníamos. Tenía como una mezcla de su español pensado desde un italiano antiguo. Claro, qué sé yo. Y las conjugaciones que hacía de los verbos las modificaba. En vez de decir teníamos, decía teníamos. Alcanzábamos. Alcanzábamos. Claro, tenía dichos también coño, por ejemplo, decía que era muy... Él tenía costumbre de decir coño. Pero no, eso de que extrañar eso, la verdad que no... Nunca lo vi, la verdad que nunca lo vi. Cuando vino era muy chico. Encima vino solo, vino con unos tíos. Nada, escapando de la miseria, yo vivía pero sí, escapando de eso, escapando de la miseria. Es más, hubo algunos gringos que vinieron y se volvieron a ir. Hubo varios que volvieron a ir. Es más, creo que los padres del abuelo vinieron en algún momento, de esa estoy seguro, no me acuerdo bien. Pero los tíos estoy seguro que sí vinieron y después se volvieron a ir. Los Padellini sí, pero lo recordaba. Los Padellini, los Verona, que también figuran en el libro, los Coselu también eran sardos, los Mana que de la casa de Velatoria también eran, antepasados de ellos también eran amigos del abuelo. Pero había varios sardos que eran, y después otros que no, los Verona, no sé si, me parece que los Verona también eran sardos. Sé que esa escuela después, donde estaba, se muda a lo que es ahora la escuela que está cerca del camping. Esa escuela que está ahí, esa es la escuela que fue mi viejo, Ah, la esquina. pero en el edificio anterior, sí. Pero no me acuerdo dónde estaba la escuela. Sí, hay una anécdota de mi viejo que contaba siempre. Mi viejo era muy claro cuando chico. Y él iba a la escuela con un amigo de Foyce, me parece que era uno que tuvo una relojería en muchos años. Y entonces iban con la onda, iban a cazar pajaritos a un monte cercano. Y entonces se subían arriba de las plantas para ver si los chicos, desde ahí se veía el patio de la escuela. Y entonces de ahí veían si los chicos estaban en el patio de la escuela. Y entonces decían, todavía no entraron, así que seguían cazando pajaritos. Y se volvían a subir y los volvía a ver. Entonces cuando entraban podía ser el primero o el segundo recreo. Así que llegaban al primero o segundo recreo, es tardísimo. Mi viejo llegó creo hasta quinto grado al mayo, que empezó a trabajar. Entonces mi viejo nació en el 25. Calcular que eso sería, no sé yo, año 30 y pico. Toda esta historia, ¿qué significa en tu identidad? ¿Es algo significativo? Sí, el sentido, a ver, desde lo que me contaba mi abuelo, qué sé yo, uno, bien, como yo recién contaba, uno le puede hacer
criticarle el hecho de que fueran tan machistas. Qué sé yo, parecía como una cuestión de época, ¿no? Porque entonces se valoraba muy poco a la mujer. Pero el sentido de la justicia del abuelo siguió atravesando todas las generaciones, como el viejo también. En ese sentido sí, creo que me marcó muchísimo. Hasta el día de hoy yo me sigo considerando un tipo muy progre. En mi pensamiento, creo que mi hija también, creo que se lo traspasé a mi hija y también a mis otros hijos. Y en ese sentido sí, creo que sí. Hasta el día de hoy todavía sigo teniendo la ideología, ni se me ha cambiado. El sentido de la justicia eso lo sigo teniendo, con las limitaciones de lo que uno puede hacer, pero bueno, trato de ser buena gente y de estar con qué sé yo, con los que más sufren o con los que peor la pasan. Para mí es la identidad, hay un sentido de pertenencia, de entender muchas cosas también de mi personalidad. La justicia social como legado familiar a mí me parece que es algo maravilloso y que a mis futuros hijos también se lo quiero seguir transmitiendo. El sentido de pertenencia también, de pensar en comunidad. Me cuesta mucho pensar que la salida es individual y que hay que pensar más en colectivo todo y cada una de las decisiones. La cuestión de repartir, de pensar que yo no paro de sorprenderme nunca de las anécdotas que hay de mis abuelos en relación a todo lo que podríamos haber tenido por material, porque en un momento las cosas materiales empezaron a aparecer porque la explotación de la piedra en Tandil empieza a ser un buen consumo, entonces se movía en el resto de las ciudades y el ingreso económico empieza a haber una retribución, pero Leonardo decide que no quiere todo ese bien material porque no lo puede repartir con sus compañeros en la comuna, y a mí eso, hablando con mis hermanos, era medio un chiste todo lo que podríamos haber tenido, y para mí era una anécdota maravillosa porque entiendo un montón de cosas que me pasan o de sentires que lo siento, que me corren por las venas, y más allá de identidad es cariño y es más allá de lo romántico que puede llegar a sentirse. Para mí también es identidad y es contar la historia y es comprender que no es solamente un oficio que quedó y que bueno, que obviamente uno, por supuesto, la preservación de las sierras son muy importantes y son patrimonio histórico de la humanidad, pero más allá de eso, hubo un montón de personas atrás que lucharon por eso y por derechos de los trabajadores, y eso también siento que es maravilloso y que todavía me corre en el legado familiar. También lo mismo que dice papá, estar con los que más sufren o pensar en la redistribución de lo que se tiene, eso también es un legado y es algo que quiero preservar y en algún momento contar la historia de la familia también. Bueno, mi hija le explicó muchísimo mejor que yo una anécdota. A mi abuelo le ofrecieron comprar todo lo que donde está el Carrefour ahora, el Carrefour del Valle, se lo vendían por moneda. El dueño, no me acuerdo quién era el dueño ese entonces, se lo quiso vender para que mi abuelo lo pagara como quisiera. Y él, obviamente como buen anarquista, no podía acumular riqueza. Nada, él con lo que tenía le alcanzaba y le sobraba. Sí. Así que, bueno, entonces el tipo decía, hijo, ¿por qué no compraste eso? Por favor, que no te... Pero bueno, era su forma de pensar, el tipo él no era que decía una cosa y hacía otra totalmente distinta. No, el tipo predicaba por ejemplo. Y no solamente eso, le ofrecieron, en la cantera Montecristo también ofrecieron vendérsela y tampoco quiso saber nada. Y él no quería no quería acumular riqueza para nada, formaba parte de su ideología y había que respetárselo. Entonces también por eso mi tío lo quería matar en un momento a viejo, pero bueno, el tipo era así y con eso ahí no se jodía, con eso no se negociaba para nada. El abuelo era así, era anarquista, y los anarquistas eran así. La comuna, si hubiera sido que todos hubieran tenido parejo, realmente hubiera funcionado. Seguramente el tema es contar con la gente, con que todos tienen parejo. Y eso nunca se sabe lo que puede pasar. Vos tenés que estar muy seguro de que tenés al lado, que va a ser tu ladura en serio. Seguramente lo habría, pero con que 2 o 3 saquen los pies del plato, después la cosa se complica. Y después aparecen los intereses externos, ¿viste? Porque va a aparecer un patrón que te quiera corromper de alguna manera. Siempre sabemos que la corrupción viene del lado de donde está la plata, del lado de los empresarios, y eso lo sabemos muy bien. O sea, toda aquella ideología que nos viene, que nos agarramos sobre nosotros, sabemos bien de dónde viene la intención de corromper. Son seres humanos y tienen su flojeza. Sí, me parece interesante poder
yo la verdad es que la primera vez que vengo a la fiesta del picapedrero y me encanta lo que hacen. Pero sí por ahí me gustaría que se pudiera seguir el testimonio de como mi papá, hubo un montón de personas que todavía están vivas y que son jóvenes, que decidieron alejarse de la piedra, tanto trabajo para moliendas o para cerámicos más adelante, pero debe haber muchos más testimonios para que no quede solamente el picapedrero como algo que pasó hace muchos años y que solamente fueron inmigrantes y que quedó ahí como una resistencia. Fue un labor que se gestó y que seguramente sigue existiendo. Y por ahí empezar a pensar en una investigación en relación a el trabajador más contemporáneo, más pasando la década de los 90, incluso la resistencia al neoliberalismo. Por ahí estaría bueno también empezar a ocuparnos de eso y yo también me hago cargo porque ya soy grande y lo puedo hacer tranquilamente. Así que eso me gustaría que quede para nosotros que somos las generaciones que podemos acercarnos a esa historia más contemporánea de los picapedreros. Quedó re claro. Clarísimo.